Vamos a las unidades. En el sistema internacional de unidades, obviamente, si estamos diciendo que es el coeficiente de tensión superficial gamma, es Joule por metro cuadrado, Newton por metro sobre metro cuadrado, y queda, se va un metro con un metro, Newton por metro, la unidad. En el CGS, ergio es la unidad de energía por centímetro cuadrado, pero ya sabemos que ergio es dina centímetro, o sea, dina multiplicado por centímetro, fuerza por distancia. En el CGS dividido centímetro cuadrado, se va un centímetro con un centímetro, y bueno, y queda lo mismo, algo similar a lo otro. O sea, Newton por metro, perdón, Newton por metro o dina por centímetro. Son las unidades de la tensión superficial, o para ser más específico, del coeficiente de tensión superficial. Y la equivalencia viene de la mano del Newton y la dina, ¿o no? Un Newton por metro, como un Newton es 10 a la quinta dina, un metro son 100 centímetros, o 10 a la 2, ¿o no? 10 al cuadrado, 10 a la 5 dividido 10 al cuadrado, cociente de potencia igual base, los exponentes se restan, 5 menos 2, 3, y queda 10 a la 3 o 1000. 1000 dina por centímetro. Así que bueno, es muy fácil sacar la equivalencia de las unidades de tensión superficial del sistema internacional y pasarlas al sistema CGS. Un newton por metro es 1000 dina por centímetro. Ahora me voy a meter en otro temita que es importante, que es cómo juega la temperatura en la tensión superficial. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, no es lo mismo agua. Bueno, para hacer una molécula, para poder ver la película jabonosa hay que poner agua con jabón, obviamente, pero créame que aunque no pueda armar la burbuja y no pueda hacer un experimento, el concepto siempre está, la tensión existe, ¿no? Entonces la tensión superficial depende de la naturaleza del líquido. No es lo mismo, no sé cuántos experimentos distintos se pueden hacer con burbuja, no creo que muchos, no creo que muchos, pero si pudiera hacer burbuja con otro líquido, con alcohol, no sé si habrá algún experimento, o con otro líquido, vería que tienen distintos coeficientes de tensión superficial. O sea que depende del líquido, del medio que lo rodea. Generalmente el medio que lo rodea es aire, porque estamos haciendo la burbuja o la película del líquido, la estamos haciendo en el aire de la atmósfera, pero la tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, depende del medio que lo rodea. El medio que lo rodea, vamos a suponer que el aire de la atmósfera, y no hagamos mal lío, ¿o no? Otra cosa es si quiero haber otras posibilidades que enseguida vamos a discutir. Pero también depende de la temperatura. Eso es lo nuevo de acá. O sea, la temperatura hace variar la tensión superficial. En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura. O sea, en general siempre al calentar algo disminuye la tensión superficial, ya que la fuerza de cohesión, que son las fuerzas de cohesión, agua con agua o líquido con líquido, moléculas iguales, disminuyen al aumentar la agitación térmica. Lógicamente, porque cuando se agitan mucho, como que no tienen tanto tiempo para atraerse entre sí. De pronto están agitándose las moléculas. Recuerden que el calor es una fuerza de agitación, es una energía de agitación, de oscilación de la molécula. Se están oscilando mucho, se termina atrayendo poco por consecuencia de eso. Entonces, se puede justificar eso. La influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del, como es obvio, ¿no? A que las moléculas del medio, en este caso aire, de la atmósfera, ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie libre del líquido, que son las fuerzas adhesivas, ¿o no? Bueno, acá no lo puse con esa palabra, pero son las fuerzas adhesivas. Agua con aire, por ejemplo, si es aire. Entonces, por eso, como hay una diferencia, el medio exterior también influye. A continuación se brinda una tabla con las tensiones superficiales del agua a distintas temperaturas y de otros líquidos en contacto con el aire, donde prácticamente pueden despreciarse las fuerzas adhesivas del aire con el líquido en cuestión. Adhesiva, 0. Aire no adhiere nada. Entonces solamente hay cohesión. Cohesión de agua con agua o acá a distinta temperatura. Fíjense, los valores de tensión superficial están en el CGS, o sea, dina por centímetro. Y salvo indicación contraria, han sido medidos a 20 grados de temperatura. Y indicación contraria hay en bastantes renglones acá. El agua a 0 grados, miren, 75,6 de tensión superficial. A 20 grados, casi la temperatura atmosférica normal, la temperatura ambiente normal,
72,8, bajó un poquito la tensión superficial del agua. A 60 grados, 66, bajó más. A 100 grados, 58. Y ahí ya hierve, ¿o no? Bajó, no mucho, pero bajó. El aceite de oliva, bueno, no es agua, el aceite de oliva, por supuesto, otra sustancia, bueno, tiene 32, esto está todo a 25 grados, medida. Menos que el agua, alcohol etílico menos que el agua, benceno, todas menos que el agua, casi todas, a 20 grados, si la comparo con 20 grados, disolución de jabón. Miren lo que logra el agua jabonosa. La disolución de jabón, esa disolución de jabón es agua con, como dice la palabra, ¿o no? Con jabón, con detergente, lo que sea. Bajó la tensión superficial a 20 grados, esto está todo a 20 grados. Con respecto al agua a 20 grados, 72,8 me bajó a 25 grados, a 25 DINA por centímetro, de 72,8 a 25 DINA por centímetro. Me bajó casi a la tercera parte, a agregarle jabón. Y a las dos están a 20 grados. Este y este también está a 20 grados, ¿o no? Entonces me conviene mucho, no necesito llevarla al hervor. Es más, la llevo casi al hervor y no me rinde tanto como el jabón. Y ustedes habrán visto, y ahora nos vamos a meter en el tema de los detergentes y en el tema de la acción, me tiene que ver con la acción limpiadora. Vieron ustedes que si vos lavás los platos, generalmente ponés el agua caliente, no lo lavás con agua fría los platos, lo lavás con agua caliente, por más que usted una esponjita con agua y con detergente, siempre con agua caliente es mejor, porque el agua caliente, al bajar la tensión superficial, tiene la propiedad de poder el agua ingresar en intersticios más pequeños, y limpia más, mejor, y disuelve, aparte que el jabón, el jabón o el detergente te disuelve la grasa, pero también te baja la tensión superficial. El jabón o el detergente te bajan la tensión superficial del agua. De todo tipo de detergentes y de jabones en polvo y toda la tecnología que hay detrás de eso, innovaciones científicas y que el jabón tal y el jabón cual, la gracia está en todos esos tensioactivos. Figuren, si ustedes ven la etiqueta de los jabones en polvo, incluso de los detergentes, te dice tensioactivos, las sustancias esas que son las que le bajan la tensión superficial al agua, básicamente. Es la gracia del... vos tenés que lograr para limpiar algo, supongamos para limpiar una ropa, la ropa, el tejido, las telas, tienen fibras vegetales, de algodón o de lo que sea, y bueno, y se ensucian y cuando con el agua las querés lavar, obviamente de manera eficiente, necesitas que el agua ingrese en pequeños intersticios, muy pequeños que están en la fibra del tejido, y si no puede entrar, si vos lo haces con agua sin jabón, la enjuagás nada más, lógicamente el agua no tiene una tensión superficial baja, sino más bien es bastante alta la tensión superficial, la cual es indicativa de la cohesión alta que tiene el agua. Entonces el agua tiene mucha cohesión consigo misma y poca tendencia a adherirse a otras cosas, probablemente, ¿o no? Y sobre todo algunos tejidos, a veces se puede ver en ropas muy secas, o en ciertas telas o de jean o lo que sea, que si le tirás un chorrito de agua así, hasta podés ver que las gotitas de agua rebotan casi, rebotan y no se moja a veces la superficie. Eso puede verse también. O sea, también son fenómenos que indican que el agua es como muy tensa, tiene mucha tensión superficial, y eso le tendería a impedir entrar en resquicios muy pequeños para limpiar efectivamente las prendas. Y con los agregados, obviamente con el jabón, con los tensioactivos, con las sustancias que están diseñadas para bajar la tensión superficial del agua, se reduce mucho la misma. Entonces, el agua ahora es capaz, es hábil para meterse por orificios muy pequeños que antes no podía entrar. Y de esa manera termina removiendo la suciedad, sumado a que disuelve las grasas y demás. Así que eso es algo que se conoce bien y se ha estudiado bien. Y se estudia, porque el tema de la evolución, el tema de los jabones y toda la competencia que hay en el mercado de los detergentes y lo demás, te está mostrando toda esa situación.